Listo, creo que ya ahora sí estamos. A ver. ¿Vas a proyectar las slides o no? Sí, ya estamos creo que aquí de hecho. A ver. Hola. Sí, debemos de estar ya live. Yay. Yay. Listo. Ya estamos completamente live. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Hoy es martes. De repente ya se me va la semana y siento que es jueves, pero todavía nos faltan unos días más. Yo ya quiero que la semana se acabe y es que no sé ustedes, pero mi semana ha sido, la verdad, que súper complicada. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana de ustedes? Espero que también muy bien. Y aunque haya estado complicada, quizá como la mía, vaya divertida, ¿no? Todavía no llegamos ni a la mitad de la semana y hay muchísimas cosas por hacer. Nos queda miércoles, jueves, viernes. Para los que trabajan en sábado, todavía les queda un poquito más en sábado. Así que echémosle muchas ganas. Y bueno, hoy estamos nuevamente con mi querida Carolina Juárez, que la semana pasada mucha gente tuvo varias dudas, etcétera. Y bueno, la verdad es que ya teníamos planeada justo esta sesión, entonces mucha gente que la vez pasada no pudo preguntar o no le dio tiempo de preguntar o se quedó con las ganas de preguntar, pues puede preguntar también porque no pasa nada. La semana pasada en realidad nos enfocamos a todo lo que era negocios en México que se vienen a aperturar aquí en Estados Unidos y ahora vamos a enfocarnos solamente a los negocios que se aperturan aquí en Estados Unidos. Entonces hay cosas que son similares y bueno, ya lo verán, ya lo platicaremos y todo, pero quiero darle la bienvenida a mi querida Caro. Caro, ¿cómo estás? Hola Nayeli, gracias, bien, bien, y gracias por tenerme de regreso. Y espero que podamos contestar ahora sí las dudas y si no, para los que no estuvieron aquí la vez pasada, darles un panorama general, ¿no? De los aspectos que hay que considerar y que hay que tener en cuenta cuando estamos abriendo un negocio en Estados Unidos y cómo eso puede ser un poquito diferente que en México, pero que es factible y no deben de tener temor, que con la asesoría adecuada y con la mente abierta pueden iniciar sus negocios acá y en algunos aspectos es mucho más sencillo, mucho más transparente que lo que estamos acostumbrados quizá en México. Pues listo, el tiempo apremia y algunos ya estaban pendientes aquí, así que demos directamente inicio por iniciada esta sesión y voy a empezar por compartir mi pantalla para iniciar con todo este tema y voy a poner justamente aquí. Y bueno, hoy vamos a ver todas las consideraciones para crear una empresa en los Estados Unidos. Entonces, es cómo es que podemos arrancar una empresa en Estados Unidos, no importa el tamaño que tengamos en mente, ¿no? Pero cómo es que podemos hacerlo. Y bueno, quiero dar un poquito de historia y bueno, estamos hablando acerca de la actualidad del 2020, es decir, lo que vimos el año pasado y cuál fue nuestra realidad. Y es que salió un reporte, como les he comentado ya en algunas otras pláticas anteriormente, un reporte este enero lo hace Stanford, directamente la escuela de graduados de Stanford de negocios y lo hace año con año en donde nos muestra las estadísticas del año anterior. Entonces, estas digamos que son las estadísticas completamente nuevas o lo más reciente que tenemos y que bueno, no está bien y luego no está como tan bien porque pues obviamente son muchas estadísticas que no esperábamos por el tema de la pandemia, pero lo que nos dice es básicamente cómo están divididos todos los negocios aquí en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las industrias en donde los latinos les gusta más invertir o les gusta más estar? Y cuántos negocios en general son. Entonces, vemos aquí las industrias de todo, ¿no? Manufactura, agricultura, hospitalidad, educación, construcción, por supuesto, que es grandísima. Todo lo que tiene que ver con comercio, ¿no? Con intercambios, con trade, con transportación, con servicios profesionales,
Y bueno, son más de 12 millones de negocios hoy en día y somos todos 100% latinos aquí en Estados Unidos. Y esta muestra es de 5,000 negocios que se entrevistaron a lo largo de Estados Unidos por diferentes organizaciones e incluso también por el gobierno de Estados Unidos, que hace también este esfuerzo a través de sus diferentes organismos que apoyan a todas las empresas pequeñas, medianas, empresas y bueno, también algunas empresas grandes, ¿no? Y bueno, ¿cuál es en general el número de cómo estamos divididos? ¿Cuántos latinos? ¿Cuánta gente blanca? ¿Cuántos negros o afroamericanos también? Y asiáticos, ¿no? ¿Cómo estamos divididos en etnias? Y cómo andamos en los negocios. Entonces, esta es más o menos una idea de lo que hacemos hoy en día los latinos en Estados Unidos, qué es lo que nos gusta ver y qué es lo que nos gusta, con qué nos gusta involucrarnos. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos cuando vamos a abrir una empresa aquí? No solamente aquí en Estados Unidos, en general, es que necesitamos identificar cuáles son nuestras necesidades personales y cuáles son nuestras necesidades profesionales y cuáles son nuestros objetivos personales y nuestros objetivos profesionales, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esto en mente y que sepamos que todo se junta. Y es algo que siempre digo, porque a veces es que la gente le gusta separar las cosas de lo personal y lo profesional, y está perfecto cuando vamos a tomar de repente algunas decisiones que no involucren sentimientos, sino que en realidad sí lo hagamos de manera separada. La relación que podemos tener con alguien familiar, amistad, etcétera, siempre tiene que estar en un plano diferente a la relación que tenemos de negocios. Pero hay algunas otras cosas que sí debemos de considerar y que tenemos que tener muy en cuenta cuando tomamos una decisión en negocios, y tiene que ver con, en realidad mi vida personal me permite hacer este tipo de negocios o no, es flexible o no, etcétera. Entonces, muchas cosas que sí tenemos que considerar y que ver adelante, ¿no? Y que prever, sobre todo cuando estamos hablando de negocios. Entonces, es muy importante que nuestra vida personal sí esté incluida, porque si no, de repente es, hoy no pensé que me iba a tardar tanto, no pensé, yo pensé que a las 4 ya iba a estar afuera y son las 8 de la noche y llevo ya no sé cuánto tiempo y no puedo, sigo todavía aquí. Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar ahí y es muy importante que lo tengamos en mente, ¿no? Y bueno, saber si estamos listos, ¿no? A nivel personal, como les digo, identificar en qué etapa de la vida estamos, ¿no? Si estamos en una etapa en donde en realidad podemos invertir mucho tiempo, cuánto tiempo, mucho esfuerzo, poco esfuerzo, cuántas horas, pocas horas, en general, en qué situación estamos y obviamente también en qué situación, no nada más en cuanto a tiempo y a nivel profesional, sino también personal, ¿no? Y emocional. ¿Qué tan preparado estoy mentalmente para tener un negocio? Y bueno, obviamente la actitud, ¿no? ¿Qué actitud es la que tengo? ¿Estoy listo o no estoy listo? ¿Estoy inseguro? No sé, como que lo dudo, ¿no? Obviamente que estemos dispuestos a tener un aprendizaje, porque siempre que vamos a hacer un emprendimiento tenemos que aprender, ¿no? Y vamos a aprender muchas cosas, porque seguramente es a lo mejor la primera vez que emprendemos, para algunos otros puede ser la segunda, la tercera, etcétera, pero siempre lleva un aprendizaje y tenemos que estar también abiertos a ese aprendizaje. Tenemos que considerar también que nos vamos a caer, y a lo mejor no una vez, sino 2, 3, 4, 5, 6, 50, ¿no? Las recompensas, por supuesto que vamos a tener recompensas. Sí va a ser difícil y vamos a tener caídas, pero las recompensas son también buenas. Va a haber trabajo duro, seguro vamos a tener que trabajar muy duro por un muy buen tiempo para poder hacer algo que en realidad, de lo que estemos satisfechos sobre todo, ¿no? Y bueno, el cansancio sin duda nos vamos a cansar, va a estar pesado, sí, pero es muy importante que tengamos una muy buena disciplina y por supuesto todo esto llevará a, obviamente, una buena remuneración si lo hacemos bien. Entonces, es súper importante que tengamos una buena mentalidad, o como decimos, un mindset, ¿no? Que estemos muy bien, ahora sí que muy bien trabajados nosotros mismos en cuanto a qué es lo que queremos y qué no, y que consideremos también cuál es el papel que va a tomar nuestra familia y nuestros amigos ahí. Entonces, si de repente queremos involucrar a gente de estos rubros, ¿no? Familia o amigos dentro del negocio, pues hay que también tenerlo muy claro y saber qué es lo que queremos hacer. Y a nivel profesional, pues esto, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que saber, o lo mínimo que pediríamos que la gente supiera o tuviera una idea, ¿no? Y es, conozco a la industria, si en donde se están metiendo ya saben, tienen conocimiento, lo han hecho antes,
no, solo les latió y dijeron por qué no, o ven que es una industria que crece y dicen pues vamos a aventarnos. Es muy importante que sepan en dónde están parados con respecto a eso, que sepan hasta dónde quieren llegar, ¿no? Qué quieren hacer, qué no quieren hacer, cómo quieren hacerlo, si conocen o no el mercado, no quién es la gente a la que le van a vender, etcétera. Si saben hacerlo, si no saben hacerlo, si pueden hacerlo, si no. Si tienen equipo de trabajo, si necesitan equipo de trabajo o si no lo necesitan. Y con esto, en equipo de trabajo, es en realidad dos cosas, ¿no? Tanto la gente como las herramientas, ¿no? Entonces es físicamente una cosa y también los recursos humanos, ¿no? Obviamente, rodearse de asesores capacitados que los puedan ayudar en diferentes cosas. Como les digo, no es solamente una persona, la persona que los ayuda, necesitan muchas personas, necesitan un business coach, necesitan una persona que los atienda legalmente, un contador, etcétera, ¿no? Dependiendo del rubro de su negocio, hay diferentes figuras que son las que van a tener a lo largo de su negocio apoyándolos, ya sea de manera externa o si de repente en algún momento tienen un departamento que se encargue eso, bueno, pero siempre es bueno de todos modos tener asesores externos, porque acuérdense que siempre los asesores externos están más actualizados que la gente que tenemos incluso dentro de nuestras propias empresas, ¿no? Porque es muy difícil el pagar la capacitación de nuestra gente una vez que tenemos nuestra gente con nosotros, ¿no? Que tenemos abogados o contadores, etcétera. De repente están tan metidos en la operación del día a día que es difícil identificar algunas actualizaciones que a lo mejor algunos asesores externos especializados nos pueden dar. Entonces es muy importante considerar eso. Hay que educarnos, siempre tenemos que estar abiertos, educarnos, siempre hay muchas cosas que aprender y tenemos que pensar también cuál va a ser nuestro rol de negocio, si vamos a estar solos, si no, si vamos a invertir nada más, si no, si vamos a hacer una sociedad o no. Y bueno, obviamente también en el caso de aquí, de Estados Unidos, pues bueno, como latinos tenemos que analizar el idioma si es que no somos, no es uno de nuestros fuertes, ¿no? O es nuestro segundo idioma y a lo mejor no nos sentimos tan cómodos con él o no. Entonces es muy importante que al final del día, cuando tenemos analizado todo esto, pues bueno, lo que hagamos es, o sea, llenamos este maletín, ¿no? Básicamente, que es el profesionalismo y es el que nos dice, ya estás listo para empezar. Y bueno, al final es tener un equilibrio, ¿no? De las dos cosas, ¿no? La responsabilidad, la capacidad de poder hacerlo, si tenemos esa capacidad, si tenemos el conocimiento, si tenemos el equipo, como les dije, en personal y en equipo físico, en herramientas y la asesoría adecuada con el amor, la pasión, el coraje y las garras, ¿no? Y todas las ganas de hacer las cosas, pues en realidad todo puede suceder, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, tengo cosquillita o tengo esas ganas de emprender o de verdad es que sí soy súper necio porque tengo unas ganas desde hace muchísimo y por fin se me va a hacer, bueno, está fantástico, pero también es muy importante que todo esto lo podamos controlar y que estemos también listos sobre todo para ser suficientemente resilientes cuando se nos presentan cambios en esto. Entonces, igual la parte de los retos y de los riesgos. Y bueno, es muy importante tener un plan de negocios, como hemos venido platicando, planear, ¿no? Todo esto que es importante y que quiero que lo comentemos después, de que entremos un poco más a detalle después, de que Caro nos explique un poco más acerca de todas las cuestiones que tenemos que considerar a nivel legal, porque pues bueno, esto juega un papel súper importante, ¿no? Y seguro en la parte de las preguntas y respuestas veremos un poco más de detalle, igual que bueno, el propósito que tenemos que tener cuando vamos a emprender. Entonces lo que hay que considerar es básicamente lo que está en esta tabla, pero me quiero ir directamente ya a que Caro pueda presentarnos lo que ella tiene que decir y lo que tiene que compartir con respecto a eso. Y si quieres, ya sea que quieras que empecemos sobre algo que tengas que comentar aquí, Caro, en esta pantalla, o nos podemos ir directamente a esta, como tú me digas. Aquí está bien, si quieres, ahondando un poquito en lo Perfecto. que tú comentabas, ¿no? Nayeli les comentaba un poquito de los temas personales y profesionales que hay que considerar antes de aventurarnos a iniciar un negocio cualquiera y en cualquier parte, pero específicamente hoy enfocándonos en si tienen algún plan de venir a Estados Unidos, a California, a iniciar una nueva empresa, ¿no? Y los retos que eso conlleva y en muchas ocasiones los miedos, ¿no? Y miedo
no porque tengas miedo a fracasar, sino es por desconocer ciertos aspectos. Yo me quiero enfocar hoy un poquito en los aspectos legales, pero también en unos temas prácticos que me ha tocado ver y en mi experiencia son importantes y muchas veces no se consideran hasta que ya es muy tarde, ¿no? Entonces, uno de los 6 principales aspectos que deben considerar cuando van a establecer una sociedad en California es, pues primero que nada, es el tipo de inversión, el tipo de negocio. Hay unas diferencias grandes entre una inversión pasiva o una inversión activa. Una inversión pasiva pudiera ser comprar un condominio para invertir aquí, que nada más puede ser una segunda casa o para rentar, o a lo mejor, como me ha tocado ver, grupos de amigos que deciden organizarse y crear un fondo un poco más informal, pero traer esos fondos y para diversificar sus inversiones, traerlos e invertir en inmuebles aquí en Estados Unidos, comerciales o residenciales. Esas serían ejemplos de inversiones pasivas. Una inversión activa sería ya un negocio del día a día que tiene clientes constantes, movimiento, flujo constante, empleados quizá, y puede ser desde traer un negocio existente en México y recrearlo aquí o expandir un negocio existente, ¿no? Puede ser de manufactura, distribución, servicios, etcétera, ¿no? Y es importante pues identificar qué tipo de negocio es porque los requerimientos son diferentes. Es mucho más demandante, obviamente, una inversión activa donde hay que no solo identificar la inversión y hacer el due diligence, pero quizá contratar empleados, contratar una persona que esté a cargo aquí, que me ha tocado en muchas ocasiones ver que hay negocios que pueden ser muy lucrativos y muy exitosos, pero realmente en un momento lo que falla es que la cabeza está en México o está en alguna otra parte y no hay presencia local, no hay alguien que conozca bien el negocio aquí en Estados Unidos y que pueda reportar a la cabeza en México. Entonces, ese tema de desconexión causa grandes problemas a largo plazo si no se anticipan, ¿no? Otro punto a considerar, pues, son las diferencias culturales. También es algo que me ha tocado identificar mucho en mis años de práctica, y de esto es de ambos lados. Clientes que vienen de Estados Unidos a México y tratan de hacer las cosas desde la cultura laboral hasta el trato personal o trato o con otros ejecutivos de la misma forma que la tratarían aquí. Y no es lo mismo, hay diferencias culturales que necesitamos considerar al día de hacer esos negocios, ¿no? Y lo mismo cuando venimos de México y queremos implementar esas mismas prácticas como si fueran iguales aquí en Estados Unidos, ¿no? Y cada industria tiene sus diferentes matices o reglas o modos, pero es importante conocerlos y reconocerlos, ¿no? Reconocer que ese es el caso. El tercer punto es, ya habiendo identificado estos, pues, ¿qué permisos y licencias se van a necesitar para el negocio particular que estoy intentando abrir, ¿no? Diferentes, obviamente, una inversión pasiva de una inversión activa también, en que no va a requerir tanto número de permisos, si acaso, una inversión pasiva como una activa. Y estos van a variar dependiendo de la industria. De ahí que es muy importante que se asesoren y que se asesoren con alguien en su caso particular que los pueda orientar sobre lo que es necesario para su respectivo negocio. Y no cometamos el error que muchas veces cometemos, es que a un amigo le dijeron que para abrir su negocio solo necesitaba esto. Y mientras eso puede ser realidad para ese amigo, no necesariamente realidad para tu negocio, para el negocio de alguien más. Entonces es importante tener esta visión de que sea particular al negocio que ustedes están considerando. Otra consideración muy importante es el tema fiscal, porque existen grandes oportunidades de ahorro o de diversificación de inversiones o de ingresos o de ubicación del ingreso aquí o en Estados Unidos, dependiendo también de los objetivos personales de cada quien, ¿no? Dónde quiero tener mi capital o la mayoría de mi capital o qué tipo de operación quiero llevar aquí en Estados Unidos. A lo mejor solo quiero nada más cubrir costos y el resto llevarlo a México. Hay implicaciones fiscales de una u otra y es muy importante considerarlas y analizarlas al inicio. El tema migratorio también es muy importante porque esta es, en mi experiencia,
un gran incentivo para muchas empresas de venir aquí a Estados Unidos, ¿no? El que pudiera existir la posibilidad de convertir una visa de inversionista en una residencia permanente. Y si ese es el objetivo particular, pues entonces estructurar la empresa desde un inicio de esa manera para que puedan llegar a ese objetivo. Y por otra parte, hay clientes que no tienen ese interés, pero sí quieren tener una persona clave aquí, que es alguien que trabaja con ellos en México, en quien confían, en quien les gustaría esté de este lado. Es importante que estén bien establecidos, ¿no? Y que tengan su visa y su permiso para trabajar aquí en Estados Unidos, porque lo último que queremos es un problema migratorio. Y otro último tema es en el caso de una asociación con un socio que es residente de aquí, de California, un socio extranjero, donde lo he visto también muchas veces, este socio pues ya tiene aquí algo estructurado y a lo mejor es un distribuidor y en vez de continuar la relación de distribución deciden unir fuerzas y hacer un tipo joint venture y juntos distribuir en Estados Unidos, abrir nuevos canales de distribución, nuevos mercados. Independientemente del tipo de negocio, este nada más es un ejemplo, es muy importante que conozcan a su socio, no solo del punto de vista legal, pero el due diligence, ¿no? ¿Qué me está ofreciendo? ¿Qué capacidad tiene para cumplir esos objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de ambos? ¿Estamos en el mismo canal? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Cuáles son los derechos de voto? Si hacemos una asociación, ¿cómo vamos a estructurarla? ¿Quién va a hacer ciertas decisiones? ¿Qué tipo de deuda vamos a contraer? Si es que la vamos a contraer, ¿qué tipos de negocios pueden hacer los socios con empresas afiliadas que tuvieran, ¿no? Eso es un tema muy delicado que sucede comúnmente y que se puede hacer siempre y cuando se regule adecuadamente, ¿no? Un socio tiene una empresa que puede darle servicios o algún producto al joint venture. Bueno, ¿cuál va a ser la relación y mantener eso, como decimos aquí, arm's length, ¿no? Que se vea una relación separada, que es un negocio para ambas partes y cómo se va a establecer esa relación. Muy importante y adicional al legal, pues hacer un due diligence y tener esas pláticas que en algún momento pueden ser difíciles con el potencial socio, pero que es mejor tenerlas en un inicio y saber de una vez si están en la misma página y si no, entonces buscar otra alternativa, pero si sí, entonces construir una estructura que les permita continuar en esa misma página, ¿no? Claro, justamente de todo esto que comentas y bueno, haciendo mucho hincapié en el tema del socio, pensando en que a lo mejor estamos abriendo nosotros un negocio, estamos residiendo aquí en Estados Unidos y queremos abrir un negocio y vamos a hablar ahorita específicamente de California y entonces yo quiero saber cuál es la relación que debo de tener con mi socio, porque mi socio, pues bueno, es de otro país, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé, tiene completamente otro background, tiene otra etnia distinta, tiene otra forma de pensar, etcétera, que es, o incluso, ¿no? Es 100% estadounidense aquí, entonces su forma de ver de repente las cosas es muy distinta a de repente la cultura que yo tengo, ¿no? Que es justamente hablando acerca un poco de el socio que tienes y conocerlo y hacer lo que dices del due diligence y todo, pero también tenemos diferencias culturales. Entonces, ¿qué es lo que recomendarías aquí que viéramos o cuáles serían como los puntos que tú recomiendas a nivel estratégico legalmente que la gente considere para poder asociarse con alguien? O sea, ¿qué es lo que debe de tener claro para que en realidad sepa que está cubierto y que cualquier cosa que pase, ya sea a corto, mediano, largo plazo, si se presenta algún problema, lo tiene resuelto? ¿Cuál sería como esos puntos que tuvieran que considerar? En el tema legal, pues necesitas un due diligence de tu socio, ¿no? Y el socio igualmente de ti, ¿no? ¿Qué negocios has tenido anteriormente? ¿Has tenido algún tipo de demanda en este país? ¿Alguna situación de quiebra, bankruptcy, que le llamamos aquí? ¿Algún tema de adeudos que hayan generado algún gravamen, que estén inscritos o contra el potencial socio o una de sus empresas? Si la asociación requiere o considera que a lo mejor el socio va a contribuir parte de sus activos o parte de su know-how
al joint venture, bueno, entonces ese due diligence legal debe extenderse a esos activos, a esa operación, por las mismas cuestiones, ¿no? Bankruptcy, saber que no haya ningún gravamen, un adeudo, qué créditos tienen, dependiendo de la adquisición, pues también quizá un due diligence financiero y fiscal, ¿no? Para saber en qué situación está esta empresa que estás adquiriendo. Pero también más allá del tema legal, pues el tema práctico, ¿no? Es sentarme con el socio, conocerlo, entender las diferencias culturales y reconocerlas. Yo de mi experiencia personal te puedo decir que cuando yo empecé a trabajar aquí, sentía que el trato era muy corto y muy frío, comparado como somos en México, ¿no? Todo en México, todo el mundo es tu amigo y te compadre y te saluda y todo el mundo te da los buenos días, quizá, y aquí no es mucho más formal, mucho más para nosotros, nuestro pensar es mucho más corto el trato, pero cuando empiezas a conocer a la gente te das cuenta que no es porque no les agrade tu presencia, que no es porque no le caigas bien, es simplemente diferente. A lo mejor en México estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados también, una diferencia muy fácil que me viene a la mente, ¿no? Es a la hora de ir por café en México, es ¿quién quiere café? Vamos todos y yo compro para todos y aquí llegamos y es ¿quién quiere café? $1, $3, $4, deme su dinero y te traigo tu cambio específico. Y ninguna de las dos están mal, simplemente son diferentes y no es que es algo personal, no es algo en contra de nadie, no quiere decir, es simplemente diferente y considerar el trato es mucho más directo, ¿no? En México a lo mejor estamos acostumbrados a escribir un correo con más ceremonia y más respeto y a ti a lo mejor un poco más de preámbulo y aquí es directamente, necesito que me des esto, esto, es otro, no hiciste esto, esto, es otro, por favor respóndeme a tal hora. Y muchas veces eso se puede percibir como, es que qué agresivo, es que no es tan, y no es así, es simplemente diferentes formas de ver las cosas, de hacer negocios, de tratar con la gente y es importante, y obviamente esto varía de personalidad a personalidad, estoy generalizando absolutamente, pero por eso es importante sentarse con el socio, conocerlos a fondo, visitar sus operaciones, ver cómo trabajan aquí y saber si, más allá del punto de vista legal, del punto de vista personal pueden trabajar. Y hay personalidades que trabajan muy bien, aunque son completamente diferentes y nunca pensarías que pudieran llevarse, trabajan muy bien. Y esto no es diferente que cualquier otra relación, ¿no? De amistad o de pareja o como puede ser, es importante tener esa química y reconocerla y saber que se puede. Y otro punto es pues el tema de negocios, ¿no? Es sí tener un plan muy estructurado, muy claro de qué está aportando cada una de las partes por escrito. Yo sí les recomiendo que tengan, a lo mejor en un inicio no van a tener un contrato redactado con todas las cláusulas, pero sí un inicio, tener una carta de intención, un memorándum, algo por escrito que recoja las ideas y los puntos que cada quien es importante para el negocio. Además, esto es vital para el abogado y va a facilitar el trabajo del abogado y les va a resultar en un ahorro de honorarios, porque no es para el mismo trabajo para mí iniciar un trabajo desde cero, donde yo les tengo que dar propuestas, que no tengo ningún problema, pero decirles, bueno, existe esta estructura, esta otra opción, esta alternativa. Todo, que cuando tengo un cliente que me dice, mira, más o menos esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos, y yo solo tengo que afinarlo y decir, ok, ya entendí esta estructura y así lo podemos estructurar. Obviamente, entre más esté avanzado entre los socios respectivos, pues va a facilitar mi trabajo y va a resultar en un costo mucho más eficiente para el cliente, ¿no? Esos son los temas principales que yo pudiera recomendarles y de ahí pues los puntos claves, ¿no? De cualquier asociación les puedo dar toda una lista de los puntos que yo considero y que siempre comparto con mis clientes que deben hablar desde un inicio, ¿no? Reinversión de capital, ¿qué va a pasar con el capital de la empresa? ¿Se va a reinvertir? ¿En qué porcentajes? ¿Cómo se van a hacer las distribuciones? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué tipo de deuda pueden contratar las partes? ¿Qué tipo de votos se requiere para contratar esa deuda? ¿Hasta qué máximo? Empleados clave, quiénes van a ser, cómo se van a contratar,
qué decisiones tiene un socio con respecto al otro, y si son iguales 50 y 50. Entonces, ¿qué pasa si no nos podemos poner de acuerdo y tenemos, como llamamos aquí, un deadlock, ¿no? Estamos atorados, no podemos decidir, no podemos desatorarlo, y tener siempre un mecanismo de salida. Es crítico en cualquier relación de un negocio aquí con un socio extranjero, tener un mecanismo de salida que prevea qué sucede en el día que no tenemos un acuerdo, cómo se toma esa decisión, y si no podemos tomar esa decisión, ¿qué pasa con la empresa? Te vendo mi parte, me vendes tu parte, ¿cómo vamos a calcular el valor? ¿Quién va a ser el evaluador? ¿O vamos a tener otro tipo de evaluación? ¿Cuál va a ser la fórmula? ¿Nos vamos a pelear por un arbitraje o un litigio? Son todas estas consideraciones que es importante, y entre más se resuelvan, se minimizan las posibilidades. No voy a decir que no va a existir un conflicto, pero cuando llegara a haber un conflicto, los temas que hay que resolver van a ser mínimos. Aun cuando haya que llegar a un litigio o a un arbitraje, van a ser mucho menores los temas que haya que resolver, y el costo y el tiempo que lleve resolverlo. No, sin duda, y lo que te iba a comentar justo respecto a eso, porque de repente hay gente que no sabe, Caro, ¿qué significa due diligence? ¿Qué es due diligence? ¿Por qué mencionamos tanto due diligence cuando estamos hablando de negocios? El due diligence básicamente es hacer tu diligencia, tu investigación, ya sea si estás comprando una propiedad, sobre la propiedad que estás comprando, si estás comprando otro tipo de activos, muebles, lo que sea, de ese activo. Si estás adquiriendo un socio, estás entrando a una sociedad, pues hacer tu investigación de quién es el socio, qué hay detrás, cuáles son, cómo están sus números, qué dice su operación, en qué estado están sus activos, tiene algún tema de bankruptcy, de litigios pendientes, qué valor tienen esos litigios pendientes, porque no necesariamente el día que haces un due diligence es una posibilidad de asociarte con alguien porque salió limpio, no tiene ni un tema, no hay nada. No es eso. Puede ser que puede haber un socio que tiene demandas pendientes y en algún momento presentó un procedimiento de bankruptcy, pero eso no quiere decir que inmediatamente descarta al socio. A lo mejor hay una demanda y el socio te puede dar la información o puedes investigar. Sí, es una demanda, el valor de la demanda es esto, comparado contra el valor de la empresa, pues es mínimo, está a punto de resolverse o está iniciando. La bancarrota que se pudiera haber presentado es de una empresa afiliada, no es del socio, quebró porque no era un negocio viable hace 10 años. Todas estas cuestiones que es importante evaluar independientemente, pero hay que saberlas, ¿no? Hay que identificarlas para poderlas valorar, y de ahí hacer una determinación si es viable o no es viable una sociedad con esta persona o empresa. Básicamente es hacer una investigación a conciencia del socio con el que vas a involucrarte, ¿no? O de la empresa en donde vas a ingresar, o la gente, si es más de un socio, pues obviamente la investigación de todos ellos, incluyendo si son amistades y familiares, porque también a veces nos llevamos a algunas sorpresas, ¿no? Y podemos decir justo con eso que dice Caro, de la confianza que de repente tenemos un poco más como latinos, y es que no, pero es mi compadre o es mi prima o es lo que sea, y entonces no pasa nada. O sea, ¿cómo me va a invitar a un negocio y puede, no puede ser, etcétera? Entonces, no, es súper importante que en este caso si separemos la cuestión del negocio y de la amistad o de la relación personal, ¿no? O de los lazos sanguíneos, y que en realidad se hagamos una investigación muy clara, porque cuentas claras, amistades largas, como decimos también, ¿no? Y es cierto, no te puedo decir la cantidad de veces que lo he visto y funciona hasta que no funciona, ¿no? Todos somos amigos mientras el negocio es lucrativo y se pueden hacer estas decisiones, pero cuando hay problemas o cuando hay decisiones mayores es cuando vemos este tipo de roces, y no te puedo mencionar la cantidad de empresas familiares que he visto pasar por estos temas que acaban en litigios,
porque muchas veces no se resuelve anteriormente o no se tuvo la disciplina de seguir las reglas, de seguir las normas, de actualizar los acuerdos, porque puedes llegar a un acuerdo con tu socio hoy y a lo mejor en 5 años ya no tiene el mismo sentido, ya es obsoleto o en algunas partes es obsoleto y hay que irlo actualizando, ¿no? Otro tema que me gustaría mencionar es una vez que se forma la sociedad y que deciden que sí van para adelante y tienen las bases, es importante considerar lo que llamamos un shareholders agreement. Y este shareholders agreement y sucede mucho cuando hay dos socios, ¿no? Que son los socios clave y a lo mejor uno trae, y lo he visto este patrón muy seguido, uno es la persona de ventas y la otra es la persona de finanzas y juntos son el equipo ideal. Uno tiene muy buena operación del dinero, las finanzas, y la otra persona, la contraparte, es las ventas, sabe perfectamente cómo lograrlo y juntos son un muy buen equipo. Y funciona y va a seguir funcionando por lo largo que dure la relación y sus vidas. Pero estos socios independientes pues tienen familias y muchas veces tienen hijos o familiares que están interesados en participar y participan en el negocio. Y ahí hay que tener muy claro y separar una cosa de la otra y tener un acuerdo entre los socios, a ver qué pasa si yo mañana uno de mis socios, yo mañana socio fallezco. Yo obviamente quiero que las ganancias, el valor de mi empresa, pues le quede a mi familia. Pero el otro socio por su parte dice, bueno, yo no quiero ser socio de tu familia, yo quiero ser socio tuyo. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? ¿No? Y hay muchas formas de estructurarlo. Hay acuerdos que cada uno es un traje a la medida dependiendo de las necesidades de cada socio. Y puede ser desde yo, socio sobreviviente, compro las acciones tuyas, contratamos un seguro de vida con anterioridad y con eso se fondea la compra de acciones de mi socio y su familia queda respaldada. Y por otra parte, puede ser también que digan, no, yo al contrario, yo quiero que no van a ser socios solo en lo económico, mi familia, pero no van a ser socios en las decisiones, excepto estas decisiones muy limitadas. Entonces, eso asegura que la familia va a estar recibiendo ese ingreso de lo que el socio que ya no está con nosotros fundó, pero a la vez no van a interferir con la operación del socio que sobrevive, solo en medidas, en decisiones fuertes, ¿no? En decisiones como la venta de la empresa, el cambio de giro o contratación de deuda grandísima o resolver algún tipo de litigio pues, mayor. Y hay muchas formas, pero es importante tener otra vez ese acuerdo para que si se necesita, esté ahí dentro, ¿no? Esté ahí listo y se pueda activar el día que no esté uno de los socios o a lo mejor hay un caso de discapacidad que no permita continuar la operación, pero a la vez prevés para que la familia tenga recursos si llegara a pasar eso, ¿no? Y eso que comentas me encanta porque creo que es una forma en la que, como dices, o sea, la familia, de este caso del socio, de tu amigo, de tu socio que tenías y que hoy en día ya no está o sufrió un problema y entonces tiene una discapacidad o algún problema mayor que no le permite tomar decisiones o estar a cargo, y su familia tiene que tomar el control de todo esto. Es muy bueno justo eso que comentas de las limitaciones, ¿no? Que sí van a poder hacer, que no van a poder hacer y sobre todo el que no se para, ¿no? El que en realidad, el que alguien deje de estar o no, no significa que ya, quién sabe qué pasó, ¿no? Con tus acciones, o sea, hay así que una desestabilización en general de la compañía también, sino que en realidad también tienes todo eso cubierto, ¿no? Entonces no hay ningún pánico dentro de la empresa de qué pasó, ya no está, quién toma las decisiones, qué hacemos, se ahorran mucho también esa parte del estrés y se puede continuar, ¿no? De una manera un poco más, pues bueno, obviamente siempre un cambio de esa magnitud es importante, ¿no? Pero creo que puedes caminar de alguna forma a quedarte en realidad parado o completamente congelado sin poder actuar o sin poder hacer muchas cosas más como empresa en general porque alguien de repente no estuvo, ¿no? Y entonces puede de repente suceder que incluso hasta la empresa llegue a tener problemas financieros a raíz solamente de
de este detalle, ¿no? Que debería de ser algo que a lo mejor ya tuvieras resuelto y a lo mejor hasta cerrar la empresa tienes que hacer y eso implica muchas cosas, ¿no? Que también yo creo que ha de ser, digo, seguramente ha de pasar también millones de veces, Sí, ¿no? y lo que te comentaba es, esto es un acuerdo que se hace a un inicio, pero se va actualizando. Es importante tener esas actualizaciones, ¿no? Como en cualquier otro aspecto del negocio, así como vas actualizando tus sistemas de control de calidad o los reglamentos de los empleados o tus políticas o tu expansión, es importante ir actualizando los acuerdos que existan. Y esto no es algo que se tiene que hacer diario ni cada, pero puedes tener una meta de cada 2 años, un año vamos a estar revisando y si no hay nada que hacer, no pasa nada, ¿no? Seguimos adelante, pero que no llegue el periodo de 5, 7 años, 10 años y voltees, no hemos actualizado esto, ha cambiado desde la ley hasta los acuerdos, hasta las metas, hasta la capacidad financiera de la empresa, muchas cosas que necesitan irse reflejando y la verdad es que si se van haciendo gradualmente no es tan pesado, el problema se vuelve cuando no le prestamos atención al aspecto corporativo por 15 años, 10 años y de repente queremos pues reconstruir, ¿no? La historia. Bueno, es que aprobamos todos estos aumentos de capital y aceptamos a este otro socio, vendimos parte de la empresa y sí hicimos una reestructuración de deuda y nunca hubo la disciplina de llevar estas minutas o de actualizar los acuerdos dependiendo cómo haya ido sucediendo, ¿no? Es importante pues ya una vez que queda estructurada la empresa, hacer el mantenimiento. Y como te menciono, no es una cuestión que tienes que hacer cada 6 meses, pero sí tener metas y considerarlo, ¿no? Y estarlo actualizando. Sí, súper entendible. Y otro punto nada más no los quiero envolver con tecnicismo ni legalidades, pero es importante que consideren una vez que decidan que sí van a establecerse, que tienen ya visto el tipo de negocio, pues que se asesoren sobre el tipo de empresa que van a aperturar, ¿no? La importancia de crear una empresa y no hacerlo en su nombre propio, pues es un tema de responsabilidad civil, ¿no? El día de mañana, si el negocio lo estás haciendo tú directamente, tú en lo personalmente, el día de mañana un tema de incumplimiento de contrato o algún accidente, un tema laboral, pues la responsabilidad es del individuo junto con todos sus activos y lo que tenga bajo su nombre. Entonces, crear una empresa, pues crea como escudo, esta protección de aislar y separar los activos que tiene un individuo en lo personal de los que tiene la empresa. El individuo será dueño de la empresa, pero no, la empresa no es dueña de todos los activos del individuo. Entonces, es importante separar una de la otra y tienen importancias diferentes. Los dos tipos de empresas que conocemos aquí en Estados Unidos es el corporation y el LLC. El corporation es muy similar a una SADCB que conocemos en México, donde un consejo de directores y miembros de la gerencia que se conocen como officers son los que controlan la administración de la empresa, los directores a un nivel más alto y los officers al día a día, ¿no? Implementan las resoluciones y políticas de los miembros del consejo. Hay consideraciones fiscales entre una y otra, por eso es importante asesorarse desde un inicio y saber qué tipo de empresa es la que les conviene establecer. Y eso también va a depender de los intereses de cada uno y del tipo de empresa, de negocio que estén llevando a cabo y los intereses de ya sea dejar capital aquí o repatriarlo a México, ese tipo de consideraciones que es importante discutir de antemano con un fiscalista o un contador que pueda darles asesoría, ¿no? En lo personal. El otro tipo de empresa es un LLC y este es muy similar a una SDRL, donde es un gerente o consejo de gerentes. Los que administran la empresa pueden ser socios o pueden ser externos a la sociedad y la responsabilidad igual está limitada al capital de la sociedad y los activos de la sociedad. Un punto que es muy importante en el tema corporativo es que si sí se establece una empresa, si se establece una corporación o una LLC, que se sigan los protocolos corporativos, que se respete la estructura
de la empresa y se haga una clara separación entre la personalidad de una empresa y la personalidad del individuo. Porque aquí en Estados Unidos tenemos, en California, tenemos una teoría de alter ego, donde el mal manejo y no seguir las formalidades corporativas puede resultar en que el día de mañana, si hubiera una demanda, una corte pueda determinar, pues sabes que realmente no hay una distinción entre tú y tu empresa, son uno y lo mismo, porque siempre la has tratado como si fuera tú misma. De aquí pagas tus gastos personales, la colegiatura de tus hijos, no siguen las formalidades corporativas, mezclan activos de una con la otra. Entonces es importante, sí, es muy importante, es crítico mantener muy clara la separación entre una y la otra. Es clave, es un tema que lo he visto seguido, que surge y que puede llegar a resultar en responsabilidad más allá de la empresa, ¿no? En responsabilidad personal. Sí, justamente esas cosas, como dices, son muy común, ¿no? Es muy común que de repente, híjole, se te olvida y entonces empiezas a sacar dinero de la corporación en lugar de sacarlo de tu cuenta personal y empiezas a depositar y hacer, estás ahora sí que back and forth entre la corporación y entre tus cuestiones personales y entonces ya te hiciste bolas, ¿no? Y cuando tienes que llevar toda la información a tu contador, bueno, le da casi el infarto porque pues, ¿qué crees? Que todo lo hiciste súper mal y ahora vas a poner al contador a que trate de arreglar lo que hiciste mal. Entonces es muy importante la disciplina, ¿no? Que es lo que comentábamos al inicio, la disciplina para poder manejar una buena estructura, porque como dices, no solamente el problema se genera a nivel fiscal, sino también se genera obviamente a nivel legal, porque si no ya tienes un requerimiento y entonces ya tienes que hacer, bueno, ya estás involucrado o metido en un problema mayor que ya, pues bueno, ya tienes, en donde ya tienes que involucrar abogados, etcétera, ¿no? Entonces es más complejo. Y el tema como decimos aquí, de reverse engineer, de tratar de deshacer y rehacer desde un inicio, prevenir si se siguen las reglas, si se siguen las instrucciones, si se asesoran adecuadamente para evitar este tipo de temas que después arreglarlos y deshacer lo que se venía haciendo mal es mucho más costoso, toma mucho tiempo y realmente es difícil llegar a un punto donde, bueno, ya quedó así perfecto. No que no se puedan, porque sucede también en el mejor de los casos puede suceder que no se hizo adecuadamente y se pueda resolver, pero sí es muy importante que se haga en la medida del posible bien desde un inicio y no tratar de, bueno, lo hago así, mañana veo cómo lo compongo. O sea, esa actitud no es muy benéfica en estas situaciones, no es práctica y realmente hacerlo bien desde un inicio no es tan costoso ni consume tanto tiempo. Es bastante eficiente el tema corporativo aquí comparado de México de constitución de una empresa y de obtener permisos, aunque ahorita con la pandemia sí se ha visto impactado, pero al final del día constituir una empresa, obtener el Tax ID, que es un equivalente al RFC, sí es mucho más eficiente, es mucho más rápido aquí en Estados Unidos que lo que estamos acostumbrados en México. ¿Quieres que revisemos esta o nos Creo vamos? que la Bueno, que aquí, sigue. sí, yo creo que, bueno, esta sería igual como para reforzar si es que hay alguna relación en Estados Unidos, ¿no? Sí, es un poquito más yendo al tema que ya tocaba hace ratito, que es las diferencias, ¿no? Entre constituir Ujú. una empresa. Muchas veces también nos detiene porque nuestra experiencia de cómo son las cosas en México, o al revés, porque me ha pasado con clientes americanos que llegan a mí y dicen, no, es que necesito abrir una empresa ya, necesito en 10 días tener ya todo constituido y abierto. Y no, espérame, en México no es como aquí. Y aquí una empresa se constituye pues presentando los artículos de organización o de incorporación en el Secretary of State del estado en donde se va a incorporar la sociedad. Y es un trámite, cada estado varía los tiempos y los costos, pero es un trámite relativamente rápido y muchos estados ofrecen servicios de 24 horas si lo tienen listo, 6 horas si lo tienen listo. Estados como Delaware, Nevada, que son
codiciados por temas fiscales, aunque aguas no son para todos y hay que estudiar realmente quiénes sí, quiénes no. Tienen servicios de muy rápido, en 6 horas te regresan todos los documentos ya listos. Conseguir un Tax ID, un EIN number aquí, que es como el RFC, también es muy rápido, es lo que se puede hacer desde online, aunque cuando hay extranjeros es un proceso un poquito más tardado porque sí nos piden más requisitos y sí hay un poco ahí de inconsistencias, pero se puede lograr. Y y aquí no es necesario acudir a un notario para incorporar una empresa como lo hacemos en México o a un corredor público. Aquí es presentar los artículos de incorporación o organización y el operating agreement o los bylaws, los estatutos de la sociedad es realmente un contrato, es un convenio privado entre los socios o entre los miembros de la sociedad y que no necesita inscribirse ni es público, no es información pública como a diferencia de cómo sería en México, ¿no? Tampoco necesitamos un permiso aquí de ninguna dependencia o secretaría como en México, que necesitaríamos un permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces sí son diferencias que hay que considerar y en general el proceso es un poco más rápido y eficiente en ese sentido. Bueno, vamos a movernos con esta parte otra vez de las consideraciones porque quiero que comentemos ya igual, vayamos un poco más a la parte de las preguntas en general, que tengo aquí una lista de un par de preguntas, pero quiero poner justamente todo lo que tenemos que considerar cuando necesitas tener el negocio. Y bueno, es en general, ¿no? El nombre, ¿cuál es el nombre que va a tener tu empresa? ¿No? Que es súper importante. A veces tienen todo, pero el nombre que crees, nadie sabe el nombre, ni nada, ni tienen mucha idea, etcétera, y entonces de repente quieren poner algún nombre que se les ocurrió y resulta que, ¿qué crees? Ese nombre ya está apartado, era muy fácil, etcétera. Entonces hay 450 empresas que están en diferentes sectores que tienen que ver con eso y tenemos que revisar tu región, ¿no? Y específicamente, pues bueno, en Estados Unidos, si es que vas a hacer una empresa ya como una LLC o una corporación, etcétera, pues bueno, es súper importante que identifiques también la disponibilidad del nombre, ¿cierto, Caro? Porque también pasa eso, ¿no? Siempre recomiendo antes de constituir una empresa que me den por lo menos 3 nombres, que no sean genéricos, porque ya están ocupados y entre más distintivo pueda ser el nombre y opciones para yo poder antes de iniciar y antes de empezar a tratar de conseguir todo lo demás. Y bueno, justamente aparte del nombre necesitamos el giro del negocio, ¿no? Y la ubicación, no sé, ¿en dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar ubicados en la casa, en alguna oficina? ¿Vamos a tener un lugar específico? ¿En dónde vamos a estar en realidad ubicados, no? El tipo de negocio, obviamente, que esto es importante, Caro, porque a veces hay negocios que es de una persona, de 2 personas, a veces 3 personas, a veces 5 personas, y a veces también llegan a decir, bueno, es que, ¿qué crees? Que me quiero asociar con una empresa y yo, ¿no? Entonces necesitamos revisar cómo es que se puede manejar ese tipo de sociedades y bueno, justamente de eso depende la estructura en general y por supuesto también lo que comentabas, ¿no? El EIN, que es lo que viene siendo el RFC en México y bueno, también algunas veces utilizamos, pues bueno, lo que es el ITIN, que es el número de registro para impuestos, o el Social Security Number, que es ya de la persona en general. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto del tipo de negocio, Caro? ¿Qué tiene que ver todo esto para la cuestión legal? De la ubicación es muy importante porque hace rato les comentaba que mucha gente, ¿no? Llega un cliente conmigo y me dice, es que quiero formar una empresa en Delaware porque en Delaware no pagas impuestos del estado o en Washington porque no tienen impuestos del estado. Pero voy a estar haciendo ventas aquí en California, voy a poner una empresa, voy a abrir un local. Eso es muy importante.
la ubicación de la empresa no es porque nosotros queramos, que yo quiero que esté en Delaware para que no me cobren esos impuestos del estado. No es factible cuando en realidad vas a estar operando en California, vas a tener un local en California, vas a tener un contacto directo con California. Es importante entonces que aunque puedas formar una empresa en Delaware, no estés bajo la falsa impresión que porque es el solo hecho de que está en Delaware ya no te va a ocasionar impuestos aquí en California, porque en realidad estás operando en California. Y California te va a decir, aquí estás operando, no importa que tu empresa sea extranjera, no nomás tienes que registrarla en el estado como una empresa extranjera de otro estado, sino que además me vas a deber impuestos de estas operaciones que sí estás llevando efectivamente en California. Entonces, no es necesariamente práctico formarla en otro de estos estados porque si en realidad están operando en California o en cualquier otro estado, ¿no? Es porque no te vas a ahorrar nada, no va a ser nada práctico, vas a tener que registrarla en el estado de Delaware, registrarla en California y además pagar los impuestos que son relativos a California. No hay realmente ningún ahorro. Pero eso puede ser diferente si tienes una inversión que no tiene ni actividad comercial, no tiene actividad, no tiene negocio, no tiene, y sí estrictamente puede ser incorporarse en Delaware, ¿no? Entonces eso es importante, Delaware o Nevada o cualquier otro de esos estados pudiera ser. Sí. Sí es importante ser muy claro en qué tipo de operación y no nada más de decidir uno u otro estado porque hemos oído que es conveniente o que tiene algunas ventajas porque hay otras consideraciones adicionales. Sí, de acuerdo. Eso es muy bueno aclararlo porque también mucha gente piensa eso, ¿no? Dice, bueno, en realidad cuenta en donde esté mi empresa incorporada y la verdad es que no, es donde tienes actividad, ¿no? Donde vas a tener actividad y qué tanta actividad tienes, ¿no? Porque a lo mejor empiezas abriendo en un estado y resulta que empiezas a tener actividad en otro y quizá igual, ¿no? Fiscalmente, legalmente, etcétera, por el tipo de regulaciones de cada uno de los estados, te conviene finalmente sí tener otra empresa, ¿no? En ese estado, ¿no? Sí. Y bueno, a veces también es importante, ¿no? El registro de nombre, lo que llamamos aquí el fictitious business name, que es de lo primero que se hace cuando estás empezando de repente a probar el negocio y a lo mejor quieres ser, no tener una corporación o una LLC de entrada, sino que quieres ser un sole proprietor. Y entonces vemos a lo mejor puede aplicar incluso, bueno, también a veces para partnership o después posteriormente también si quieres la LLC, etcétera, también funciona que puedas tener un fictitious business name y esto es algo un poco más regional, pero bueno, con esto también aseguras de cierta forma el tener algún nombre a este nivel, ¿no? Regional, vuelvo a repetir, no es tan global como lo viene siendo el que tengas ya una LLC o una corporación en donde sí el nombre ya está a nivel Estados Unidos, ¿no? Y bueno, obviamente tu cuenta de banco, recuerden que como comentamos ahorita, es importante que la cuenta de banco que tengas y que apertures sea de negocios independientemente de si estás haciendo el negocio tú solo, porque igual como lo comentamos ahorita, es importante decir que si eres una sola persona, también puedes tener una empresa completamente como una LLC, entonces no necesitas ningún otro socio, puedes ser tú mismo y puedes tener justamente una cuenta de banco que esté a nombre de la empresa y bueno, así puedes separar justamente lo que comentábamos acerca de los pagos y los impuestos y toda esta cuestión de la organización de tu flujo, ¿no? De todos los flujos que tengas, egresos, ingresos, etcétera, y que lo manejes de mejor manera igualmente que la parte del registro de marca que tiene que ver obviamente con toda esta parte del registro del nombre y bueno, el tipo de negocio, etcétera, el logotipo obviamente que tendría que ver aquí, que son de las cosas que finalmente tienes que ver y que te va a relacionar justamente con estos temas de el registro de marca, ¿no? Y bueno, las licencias y permisos, que como comentó Caro hace rato, son muy diferentes y depende de dónde estás, en qué ciudad, en qué condado, en qué estado, ¿no? Prácticamente hay un sinfín de cosas que hay que considerar para poder echar a andar tu negocio y depende obviamente del tipo de negocio. Entonces, hay veces que necesitas un permiso de venta, hay veces que no, hay veces que necesitas necesitas una licencia comercial, hay veces que necesitas algo del departamento de salud, si tienes que ver con alguna cuestión de alimentos, etcétera, algunas otras cosas también en específico, ¿no? Medicamentos, etcétera, hay cosas que tienes que ver con cualquiera
de todo esto hay cosas que las tienes que ver todas, hay algunas que puedes omitir dependiendo del giro. Vaya, es cuestión de analizar cada uno de los negocios, cada uno de las ideas que tú tienes para revisar y en dónde estás, ¿no? Para saber qué es lo que necesitas, ¿no? Y obviamente también toda la parte de seguros, que aquí es súper importante, ¿no, Caro? Porque aquí la parte de seguros está muy ligada también con la cuestión legal, por todo este tema de las demandas en el país. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso? ¿Por qué es tan importante tener seguros de todo? Y bueno, ¿qué es lo que deberíamos igual como considerar en esta cuestión? La cuestión de los seguros aquí es, a lo mejor más recientemente sí es una práctica más común en México. No estamos todavía tan familiarizados ni es tan común como lo es aquí en Estados Unidos, pero aquí es, y sobre todo en California, porque como decimos, no es si me demandan, sino cuándo me demanden, ¿no? Entonces, si eso es así, la primera frente de defensa contra una demanda es el seguro. Y es importante tener un buen seguro porque independientemente de que podamos tener un buen contrato, un buen waiver, un buen documento por escrito, al final del día lo que va a resultar es hay con qué responder o no hay con qué responder a esa contingencia, ¿no? O eventualidad. Entonces sí es muy importante que tengan un buen seguro, que contacten a un buen broker de una aseguradora que los pueda asesorar y que el abogado también revise porque en muchas de estas pólizas de seguro vienen muchas limitaciones o exclusiones que vuelven básicamente la póliza nula o inefectiva, ¿no? Tienen tantas exclusiones o tantas condiciones que no es posible cumplirlas y que al final del día, el día que haya que pedir la cobertura, no va a ser posible. Y es importante liability, responsabilidad personal, workers' comp, todo este tipo de seguros que es muy importante tener cobertura adecuada, ¿no? Esa es mi principal recomendación, que no lo dejen por lado. También lo que les comentaba de los seguros de vida, que son algo común en esos acuerdos de socios donde para poder fondear el pago de una posible compraventa por muerte o por incapacidad de uno de los socios, se hace por medio de un seguro de vida y también es una forma que si se estructura adecuadamente puede tener ventajas fiscales, ya sea para la empresa o para los individuos. Entonces es importante irla considerando, ¿no? Es importante, gracias, Caro, qué bueno que nos comentas justo todo eso, porque a veces hay personas que no saben la importancia de los seguros y, bueno, algunos de ellos pues que son carísimos, es que por qué tengo que pagar, etcétera. Lo que les puedo decir es que en realidad ya ahora los seguros creo que son muy baratos, ¿no? O sea, en realidad son cosas que podemos pagar. Obviamente depende del tipo de proyecto que estás haciendo y el tipo de empresa que tengas y la responsabilidad, pero en realidad es muy barato con respecto a lo que tuvieras que pagar o la responsabilidad que puedes tener a nivel legal si es que no lo tienes o no cumples, que ahora, bueno, la verdad es que es casi imposible tener un proyecto interesante si es que no cubres esto, ¿no? O sea, es el seguro mínimo del $1,000,000, que es como la base con liability básica, etcétera, es como lo que normalmente piden incluso en proyectos ya pequeños, ¿no? Para asegurarse cualquier situación, ¿no? Con algún trabajador, etcétera. Y bueno, obviamente el Workers' Comp es importante que si tienen gente trabajando con ustedes, la tengan en el Workers' Comp porque, bueno, es súper importante que los tengan cubiertos, que estén cubiertos y que no puedan tener un problema o una demanda ahí con algún empleado, que supongo que eso debe de estar mucho más complicado cuando no tienes las cosas completamente en línea. Y bueno, me ha tocado vivir algunos temas con personas conocidas, igual también aquí en donde por azares del destino fue cosas que suceden y fue un momentito nada más, no íbamos a necesitar nada, vino mi primo y me iba a echar la mano nada más a cargar esta caja y todo y resulta que el primo esa vez se lastimó
y con quien yo fui a hacer el trabajo, pues bueno, me pidió automáticamente también este tema y entonces se metieron en algún problema grave porque pues no tenía aseguro, o sea, sí tenía el seguro, pero no tenía obviamente asegurado al primo porque le iba a ayudar solamente por un par de horas en una cuestión completamente temporal y entonces fue un problema grande y bueno, supongo que tú debes de haber escuchado muchos otros casos de terror como este, ¿no, Caro? Nada más no, pero es que iba a ser algo rápido o no tiene nada de riesgo. Nada más está aquí en el mostrador atendiendo a los clientes, cosas que de repente uno pensaría que no son necesarias y resulta que, bueno, de repente nos llevan el susto, ¿no? Así es. No, muy importante el tema de seguros y sí muy importante que lo revisen con su broker, que tengan de seguros, pero también que un abogado el día que ya estén listos para contratar una póliza la revise y pueda ver cualquier tipo de exclusión o condiciones o limitantes, porque pues también el seguro, su negocio es no pagar el seguro. Entonces necesitamos estar seguros que las pólizas que contratamos y por las que estamos pagando estas primas que pueden ser muy elevadas en algunas para cierto tipo de industrias, negocios o actividades, tengan realmente la cobertura adecuada, ¿no? Porque hay toda una industria que se dedica a litigar esto y no pagarlos. Entonces es importante que estén bien cubiertos, que tengan la cobertura adecuada y que alguien los apoye revisando los términos. Sí, justamente por eso lo comento y pedía tu opinión, porque también sucede mucho eso, ¿no, Caro? Que de repente contratamos de manera general y resulta que no vimos como las letras chiquitas o no entendimos muy bien, porque obviamente estaba en un lenguaje quizá que no es tan familiar para nosotros, incluso está en español o en inglés como sea, pero muchas veces ese lenguaje muy particular, ¿no? No lo Sí. entendemos, ¿no? Porque necesitas justamente tener ese background, ¿no? Ese background de leyes, ese background jurídico y no lo tenemos y entonces de repente pensamos que algo está bien y resulta que no, porque en realidad es confuso, ¿no? Puede una frase puede significar algo completamente distinto a lo que uno tiene pensado que significa y entonces ya nos metimos en algún problema. Entonces, igual siempre recomiendo que cuando son sobre todo proyectos grandes, ¿no? O de repente seguros que tenemos que contratar, pólizas de seguros que tenemos que contratar para proyectos con gobierno, ¿no? O con empresas grandes aquí, por ejemplo, privadas, como en el caso de muchas de las empresas de tecnología que tenemos aquí en Silicon Valley y todo, siempre se apoyen de un abogado, ¿no? Para que le eche una revisada, vea de qué se trata el proyecto, qué tal está y si es que hay que incluir algunas otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues listo. Y bueno, los seguros, el contador, como les digo, el despacho de contabilidad, el abogado o el despacho de abogados, el business coach, ¿no? El consultor y el advisor, y obviamente también la parte tecnológica que de repente la gente se le olvida y la tenía yo justamente aquí, pero es súper importante. O sea, acuérdense que ahora también para todo lo que tiene que ver con negocio tienen que incluir la parte tecnológica y bueno, siempre es súper importante que cuando abren un negocio tengan solucionado toda la parte digital que tiene que ver con su página web, el que puedan tener ese servicio, ¿no? Que puedan vender las 24 horas y bueno, el que tengan una mercadotecnia o un marketing asociado a todo esto. Entonces, todo esto es Yo súper importante. en el tema tecnológico también agregaría temas de ciberseguridad, que son cada Uh -huh. vez más comunes y que hay cada vez más hackers mucho más eficientes, sobre todo si en su negocio manejan cualquier tipo de información sensible, confidencial, información médica o datos personales, que tengan unas políticas claras de ciberseguridad y que las puedan cumplir y que cumplan esos protocolos, que también muchas veces dependiendo con quién, qué tipo de industria o qué negocio, con quién estén haciendo negocios, les pueden requerir que tengan estos requerimientos y además pólizas de seguro específicas para cubrir cualquier evento de data breach o invasión de privacidad o security breaches que pudieran existir. Entonces, es muy importante tener políticas de ciberseguridad y protocolos de protección para la información y para la divulgación de información, que son temas que ahorita están muy actuales, que los vemos todos los días,
que hay empresas grandísimas que tienen este tipo de temas, bancos, tiendas, de todo tipo de industria, ¿no? Y que cada vez los hackers están mucho más sofisticados en sus esquemas y en sus habilidades para acceder a nuestro sistema y a nuestra información y explotarla, ¿no? No te escucho, Nayeli. Y justo, qué barbaridad, es como nos pasa a todos en esta Sí, pandemia, sí, que sí. de todos modos estamos en mute eventualmente en algún momento, y bueno, este fue mi momento, sí, gracias, ¿no? Este, bueno, es súper importante la parte que comentas ahorita de la ciberseguridad, porque también a veces pasa que queremos publicar todo, ¿no? Y queremos poner todos nuestros datos ahí, y entonces es súper importante considerar la parte de la privacidad, ¿no? Acuérdense que en Estados Unidos la privacidad es sumamente importante, es un tema de verdad que, bueno, genera muchísimos problemas, ¿no? A nivel legal, entonces es muy importante que tengan eso ustedes en mente. Y la otra cosa es, bueno, en California, específicamente el estado, es un estado que en realidad tiene mucho más elevada la barra, digamos, de la privacidad. Entonces es muy importante que si ustedes van a tener un sitio web, una tienda virtual, etcétera, pues todo esté protegido con un aviso de privacidad y términos y condiciones de uso, etcétera, que estén obviamente revisados también por un abogado para que revise cuáles son los datos que están pidiendo, cómo los están pidiendo y que en realidad estén cubiertos también por ese lado y no vayan a tener tampoco algún problema. Igualmente, cuando piden información ahí, entonces es sumamente importante que no nada más hagan una página web con una persona que dice que sabe hacer de repente marketing o que sabe hacer alguna otra cosa y todo, pero que no tiene conocimiento igual de este tipo de cuestiones. Ustedes tienen que informarse para saber que todas las páginas, específicamente aquí en Estados Unidos, necesitan tener hoy en día un aviso de privacidad, ¿no? Y especialmente en California, necesitan tener un aviso de privacidad porque pueden ser sujetos a multa, ¿no? Y también que tienen que cuidar la información que piden, ¿no? A través de estas formitas que se ponen en los websites y todo, entonces es súper importante considerar eso también, ¿no? Entonces, para que lo consideren y también sepan que tienen que tener una persona que los apoye justamente en eso, que sepa de la parte tecnológica, pero también que sepa de la parte de negocios y la parte legal. Así que, como les digo, todo va en conjunto. ¿Tienen alguien que les ayude con marketing? Ok, está bien, pero que se apoye con un business coach y con un legal para que puedan en conjunto hacer las cosas. Una persona de marketing no puede hacer las cosas completamente solo porque no tiene justamente toda esa visión siempre. Ok, hay algunos casos que sí conozco que tienen una visión un poco más especializada en si hacen algo en particular, pero normalmente es raro para gente que está trabajando en otra cosa y que no tiene que ver con tecnología o con legales, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y bueno, las preguntas en general rápido son, antes de esta, una persona me preguntaba si era posible tener una empresa, y lo comentamos hace rato, de una sola persona, que fuera corporación y que no fuera LLC. Sí, sí, es posible. A diferencia de México, aquí no tenemos una limitación en el número de socios. Puede existir una LLC que es unimiembro y también una corporación que tiene un socio único. Eso no tiene ninguna limitación. Y también veo que hay gente que pregunta que si el estado migratorio influye para poder tener una empresa. Esto depende del tipo de empresa, ¿no? Si es una inversión pasiva donde no o una inversión o un negocio donde tú personalmente a lo mejor no tienes una visa de trabajo aquí, pero realmente no vas a estar trabajando para la empresa, entonces no tienes ninguna limitante si realmente nada más vas a ser el dueño. Por ser el dueño no tienes esa limitante, no necesitas un tipo de visa para ser dueño de una empresa, pero si vas a ser un empleado, un ejecutivo que está llevando a cabo actividades comerciales en nombre de la empresa aquí en Estados Unidos, entonces sí vas a necesitar un tipo de visa particular para ese tipo de negocio. Pero sí, nada más por hacer una inversión no la vas a necesitar siempre y cuando seas pasiva y no tienes tu actividad.
Perfecto, qué bueno que comentas eso. Igual también quiero agregar que hay mucha gente que de repente no tiene documentos migratorios y de repente no sabe que pueden tener una empresa y sí pueden pagar justamente también impuestos, ¿no? Entonces es justamente lo que comentábamos acá atrás de un registro que se llama ITIN, que es parecido a lo que es el Social Security Number, y a través de ese ITIN puedes en realidad trabajar y tener una empresa, ¿no? O desarrollar un negocio en donde pagas impuestos y todo. Entonces sí es posible llegar a hacerlo y no hay una limitante en ese sentido. Igualmente que también es posible poder tener licencias, ¿no? Diferentes licencias o permisos para algunas de las actividades que puedes desarrollar, ¿no? Ya sea carpintería, vidrios, etcétera. O sea, muchísimas actividades que puedes en realidad realizar y que no necesitas tener permiso y que es importante que a veces la gente sepa porque de repente hay ese desconocimiento, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en crear una corporación? Esto varía de Claro. estado a estado, pero hablando en términos generales, podríamos decir que estamos entre 3 y 10 días y hábiles. Y todo depende también de cuánto tiempo quieres que se tarde, ¿no? Hay estados, por ejemplo, en California te da una opción de formarla y si pagas una cuota extra la puedes tener lista en 48 horas, pero si no quieres pagar la cuota extra y no quieres presentarlo en persona o que alguien lo presente en persona en tu nombre, entonces lo puedes presentar por correo, pero ahí pues va a tardar lo que tarde en llegar en correo, más 10 días hábiles en procesarse, más en lo que llegue la respuesta, entonces ya se va alargando un poco más, ¿no? Hay estados como Delaware y Nevada que están mucho más avanzados y todo se puede hacer online y te ofrecen servicio de hasta 4 o 6 horas de turnaround, que lo puedes hacer 24 horas, 48 horas. Obviamente te cobran cuotas adicionales, adicional a los registros, adicional a lo que te cobra el abogado, pero pueden estar listas. Entonces hay un rango amplio, ¿no? En lo que puede tardar o no tardar una empresa, pero yo creo que si tuviera que decir un rango, estamos hablando de 5 a 10 días hábiles y más o menos dependiendo en qué estado y lo que hay, que estén dispuestos a pagar de rush fees, que le llaman. Ok, perfecto. Y de inversión igualmente, ¿verdad? Varía también con esto que acabas de La comentar según el inversión, estado ahí y... sí es un rango amplísimo, ¿no? Y dependería de muchísimas cosas, sobre todo, pues estoy invirtiendo en un negocio existente o es un negocio que estoy empezando desde cero, qué tipo de industria, en qué estado está, si es una inversión en un negocio existente, pues en qué estado está la empresa, ¿no? Hay que invertir en material o no, es difícil dar un rango de la inversión porque depende realmente de qué tipo de negocio, de qué tipo de empresa y en dónde esté ubicada también. Y bueno, igual también que comentábamos, ¿no? A lo largo del desarrollo, pero puedo hacer una empresa con mi pareja, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo funciona en cuestiones legales? Legalmente no tienes ninguna limitación, ¿no? Si de pareja me estás diciendo si es tu esposo o es tu novia nada más o novio. No, Eh, sería más bien una relación, yo creo que de matrimonio de ya matrimonio, consolidada, sí, no hay legalmente. ninguna limitación, o sea, las limitaciones existirían solamente si, por ejemplo, estamos hablando de un despacho de abogados, ¿no? Si yo quiero formar un despacho de abogados, las personas que son parte del despacho tienen que tener forzosamente una licencia de abogado. Yo no puedo formar un despacho de abogados con una persona que no puede ser mi socio, alguien que no sea un abogado. Entonces, para ese tipo de empresas, pues necesitas, sí hay un requisito de que todos, sea tu pareja o no, tengan esa licencia, ¿no? En ese sería un ejemplo. Pero, y si la pareja no lo tiene, pues entonces no se podría. Pero en términos generales, para cualquier otro negocio, pudiéramos decir que sí, no hay una limitación legal. El tema pudiera ser, por ejemplo, en un tema de California, por ejemplo, es un estado que conocemos que es como community property, que como en México se conocería como una sociedad conyugal, ¿no? De los activos de una persona y los de otros se comparten, son comunes a partir de que inicia el matrimonio, ¿no? Y hay diferentes aristas, no voy a entrar ahí, donde se pueden separar ciertos activos que no entran, que sí entran,
Y si operara cualquiera de esos en este supuesto, pues entonces hay que separarlos o hay que decir que son parte de del patrimonio conyugal o community property, ¿no? Si pudiera ser un tema que se me ocurre, ¿no? En pros y contras, pues una pareja debe tratarse como cualquier otro socio, con esa misma frialdad y con esa misma objetividad, ¿no? El hecho de que sea mi pareja y que como mi pareja funcionamos muy bien como pareja, algo personal y nos llevemos bien y hasta puede que tengamos hijos juntos, no quiere decir que se traduce instantáneamente a la relación laboral, ¿no? Entonces, al momento de considerar esta relación, pues hay que considerar realmente esta persona es un buen socio porque es un buen socio y tiene lo que necesito para mi empresa, para mi negocio, para mi proyecto, o realmente nada más es porque tiene el título de ser mi pareja y realmente va a desgastar más la relación de lo que va a aportar, ¿no? Es un tema muy personal que debe de considerarse entre ambos, pero si se hace un análisis objetivo y si llegan a la determinación que sí es una pareja, es un socio adecuado, los mismos principios aplican respecto a cualquier un socio tercero, ¿no? De hacer un due diligence, de tener las reglas claras, y yo creo que en este sentido aún más claras para salvaguardar la relación personal de trabajo y separarlas y tener las reglas muy claras y tener también un mecanismo de salida en caso de que no funcione y uno de los dos decida seguir adelante o los dos decidan no seguir adelante, no es diferente en que si fuera un tercero ajeno, el posible socio. Oye, Caro, y yo quiero hacer con esta última pregunta como un poco de abogado del diablo, ¿eh? Y es que, ¿cuál dirías tú que sería el sector que debería de estar mucho más protegido al nivel legal? Y con esto me refiero a yo quiero abrir un negocio y quiero hacerlo yo solo y quiero intentar un sole proprietor, que un sole proprietor, gente, es como vendría siendo una persona física, ¿no? Solita, en donde tú haces una persona física en México, en donde tú tienes el negocio, todo está a tu nombre y eres tú, pero todos tus activos, todos tus ingresos, todo lo que tienes personal y lo que manejas del negocio está en el mismo lugar, ¿no? En la misma cuenta de banco básicamente o cosas así. Entonces, ¿cuáles son pues sí, los rubros que tú consideras que en realidad sí nunca debería uno de hacer un sole proprietor, sino que en realidad sí necesitas forzosamente dividir tus ingresos? ¿Cuáles son los que tú creerías que son críticos? Yo, por lo general, recomendaría que nunca hagan un sole proprietorship por temas de responsabilidad, ¿no? Es lo que les mencionaba anteriormente. Si cualquier tipo de negocio que tú inicies, lo inicies como un sole proprietorship, significa que lo estás iniciando en tu nombre personal. Entonces, si mañana hay un tema de una demanda por incumplimiento de contrato, por despido de un empleado, por un tema de un accidente en el área de trabajo, la responsabilidad, en la medida que haya responsabilidad del negocio, va a ser de la persona, del individuo en lo personal, con todos y cada uno de los activos que este individuo o esta persona tuviera desde su casa. Si mañana llega, se va a un juicio y hay una resolución en contra del negocio, es en contra del individuo. Y para cobrar y para satisfacer esa resolución judicial, pueden hacerlo a través de los activos que tenga este individuo en su nombre, ya sea la casa personal, el carro, inversiones en algún otro negocio. Es por eso que yo no recomiendo que ningún negocio se haga como un sole proprietorship, ¿no? Por ninguna razón. Pero entiendo que también en la forma práctica hay muchos negocios que inician así, una porque no se tienen los recursos o no se tiene la información o estás iniciando y no supieron cómo hacerlo al inicio y después se va. Sí recomiendo que inmediatamente que reconozcan eso, rectifiquen y se haga en el nombre de una corporación o una LLC para limitar esa responsabilidad. Obviamente hay industrias donde puede ser que tengan mucho más riesgo, ¿no? Por ejemplo, la construcción, transporte
o venta de cualquier tipo de perecederos o de algún tipo de producto, porque tenemos todo esto de manufactura de algún tipo de producto, porque aquí las leyes de defectos en los productos, aunque tú se lo vendas a un distribuidor y ese distribuidor lo vendió a alguien más, al final la responsabilidad es del que lo manufactura. Ahí es donde está la responsabilidad. Entonces, lo último que quieres es que cualquier responsabilidad vaya a responder el individuo en lo personal. Hay que aislar esa responsabilidad en la manera de lo posible. Y eso, una de las formas de hacerlo es, pues, obviamente creando una sociedad, y la otra es, pues, consiguiendo un muy buen seguro contra este tipo de incidentes. Sí, tienes toda la razón. Nuevamente con el caso que comentábamos, ¿no? Hace ratito de este alumno que en realidad, sí sucedió, es un caso real, ¿no? Hace algunos años me tocó y bueno, sí fue de miedo, ¿no? O sea, sí hubo muchas cosas que se tuvieron que solucionar y muchas cosas que pactar y todo, pero la verdad es que sí generó muchísimo estrés por un par de semanas innecesario, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante considerar eso. Y bueno, con esto damos por terminada la plática del día de hoy. Se nos hizo larguísima y nosotros según queríamos hacer algo súper corto, Caro y yo, y bueno, se extendió mucho más, pero fuimos más a detalle con respecto a ahora sí que a darles un poquito más de contenido, de carnita acerca de tener una empresa aquí en Estados Unidos y bueno, especialmente con el foco también mucho en California. Y bueno, los invitamos a seguirnos, ¿no? Aquí está nuestra información, contáctenos si tienen mayor dudas. En especial quiero recordarles que voy a tener ya el taller de Design Thinking de hands-on, o sea que ya vamos a trabajar directamente en tu proyecto, en el producto, en el servicio que estás ofreciendo. Y bueno, es una sesión de 3, son 3 fechas, 17, 24 de abril y 1 de mayo. De 10 de la mañana a 12 p.m. horario del Pacífico, 12 p.m. a 2 de la tarde horario de Ciudad de México. Entren a mi página nayeligomez.com, aquí están todos los detalles de esto, les va a aparecer justamente esta formita, la llenan, agregan, incluso pueden seleccionar el taller, inmediatamente les van a mandar un correo en donde venga la información de cada uno de los talleres a los que quieren asistir, y si quieren asistir en especial en pues bueno, seleccionan aquí el taller de Design Thinking hands-on, recuerden que tiene que ser 3 sesiones, porque son 3 sesiones de 2 horas, ¿no? Bueno, los espero ahí. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a Caro por apoyarnos aquí. Recuerden que trabajamos mucho en equipo y que yo no podría ofrecer servicios legales, ni Caro podría ofrecer servicios de business coaching. Tenemos que hacerlo juntas porque así es como se trabaja, gente. Tenemos que hacer siempre teamwork con la gente especializada. Y aquí justamente por eso todos tenemos especializaciones, ¿verdad? Nadie es todólogo. Así que Así muchísimas es. gracias, Caro. Gracias a ti, Nayeli, gracias a todos por escucharnos, y como bien dice Nayeli, el trabajo en equipo siempre sale mejor. Hay que saber para cada quien su especialidad y apoyarse en otros asesores o en otros consultores en el momento en que algo está fuera de tu base o tu área de confort. Saludos y nos vemos a la próxima. Bueno, hasta luego. No olviden Bye. compartir este video con quien consideren que tenga dudas o que le pueda servir. Hasta la próxima. Bye.